Fijaos que esto es peligrosísimo. La M2 cayendo con el crédito. Esto es una señal muy sombría en temas monetarios. Y voy a mostrar uno más, solo uno más, que es el repo inverso, el interés del repo inverso con respecto a las letras a 4 semanas, con el interés de las letras a 4 semanas. Esto creo que ya te lo había mostrado contigo, Alberto. Fijaos lo que ocurrió en 2019, cómo las letras a 4 semanas empezaron a declinar por debajo de los intereses del repo inverso. Fijaos cómo iban declinando y poco a poco, pues esto indicaba bajada de tipos. Y fijaos cómo aquí, un poco distorsionada por el problema de techo de deuda, pero fijaos cómo ya se vuelve a situar otra vez por debajo. Y esta es otra señal importante de que va a pasar algo en la economía y de que la Reserva Federal va a tener que recortar tipos. Más que ya lo hemos visto en 2019, como muestra el repo inverso, y ya para terminar, otro el ratio cobre-oro, del que he hablado contigo, creo que Alberto. Este ratio es fundamental, se está cayendo, o la última vez que vi se estaba cayendo, que indica el cobre, como es, digamos, el que mide más la demanda de la economía mundial, sí, se cae, ese ratio se cae indicando una cobertura financiera en oro, porque el mercado ve problemas, ve que se está cubriendo. Y este gráfico, que ahora mismo tendría que buscarlo, se relaciona muy bien con los swaps, con el swap spread, es decir, la parte variable de un swap de interés con respecto al rendimiento de un bono, digamos, el swap de 30 años de un bono de Estados Unidos con respecto al interés del rendimiento de un bono a 30 años. Y se correlaciona muy bien. Y cuando este swap spread cae, indica problemas de colaterales en el sistema, problemas de crecimiento, problemas de que la economía va hacia una recesión y mucho cuidado porque ya estamos viendo lo que hemos comentado de China, lo que estamos comentando de Estados Unidos, lo que nos indica la macroeconomía, lo que nos indica el mercado monetario y como he mostrado en gráficos. Y mucho ojito a esto porque son señales, digamos, como yo siempre he dicho, quizás este análisis no es válido para comprar acciones, pero sí para un poco posicionarse a la hora de ir a comprar si vas con más riesgo o menos riesgo. Y es algo que yo he dicho muchas veces y que es la visión de cómo veo las cosas. Sí, el ratio es muy interesante ese gráfico, lo que comentas del ratio del cobre. El cobre, como para que no lo sepa, bueno, le llaman doctor porque como anticipa un poco la actividad económica, ¿no? Si que hay mucho la demanda de cobre, es que pues, hay poca actividad, sobre todo industrial, y por tanto, pues es una época de enfriamiento, incluso recesión, ¿no? Y el cobre, el oro, todo lo contrario, ¿no? Aumenta la demanda por cierto refugio ante inestabilidad económica o financiera, ¿no? Entonces, cuando ese ratio nos muestra muy bien las expectativas que hay tanto a nivel económico, economía real como financiera, ¿no? Yo también lo sigo mucho y me parece muy interesante. Y luego, lo has comentado, esa contracción que tenemos de la oferta monetaria, no de la base, pero sí de la oferta monetaria, es importantísimo. Se está destruyendo dinero contante y sonante, y no deja ser el alma de la economía, ¿no? Y eso siempre ha acompañado de ciclos turbulentos. Y no parece que la cosa vaya a cambiar a corto plazo. Para ello, los bancos tendrían que volver a abrir el grifo del crédito y no creo que estén en posición ahora mismo de hacerlo, a no ser que veamos un cambio muy brusco de política monetaria. Y ahí sí que creo que la Reserva Federal, por ejemplo, la banca central, sí interviene en la economía, sí planifica en cierto modo, ¿no? O sea, es reactiva, pero al fin y al cabo sí que tiene algo que decir, ¿no? Porque es su decisión, ¿no? Por ejemplo, la de revertir el QT o la de bajar los tipos de interés y, por tanto, la facilidad de crédito o la facilidad de depósito, ¿no? Es decir, la banca central, esto es una discusión que te escucho a ti, Diego, con otros economistas y tal, de que realmente no pinta poco la banca central, es el mercado el que marca todo. Yo creo que la banca central sí dice mucho, ¿no? Por desgracia, pero sí dice mucho y yo te digo que o cambian muy bruscamente su política monetaria, que si fuese a hacer así lo empezarían a decir, porque una banca central, su guidance es muy importante, porque si luego no lo cumplen, pierden credibilidad, ¿no? Entonces, tienden a cumplirlo, por lo general tienden a cumplirlo. Entonces, a mí lo que me extraña
es que no empiecen poco a poco a decir que, bueno, que pueden pivotar, que no sé qué, si lo van a hacer. Si lo tuvieran claro que lo fuesen a hacer, creo que lo empezarían a meter en los mensajes. Si no lo hacen. Entonces, sigo viendo pues, problemas de oferta monetaria, también de reservas de masa monetaria, y eso es un clima, un tsunami en toda regla, evidentemente, para los mercados, sobre todo de renta variable. Y eso es lo que tenemos. Entonces, o bien pensamos que va a haber un cambio muy brusco de política monetaria, o que yo no lo compro a día de hoy, y no lo compro porque no entiendo, sino por qué no lo están poco a poco diciendo, o tiene mala pinta, efectivamente. José, ya te dejo, Alberto. Yo lo que me refiero es tipo de interés. Siempre remarco que lo importante de un banco central es el QT y el QE. Eso es la parte donde sí que tiene más influencia. Quizás los tipos de interés más a corto plazo, pero lo que es a largo plazo tiene menos importancia que los bancos centrales suban o bajen tipos. Bueno, pero el tipo realmente lo marcan porque ellos marcan el pasillo, digamos, ¿no? Entonces realmente marcan, al final, bueno, marcan un poco el rango de tipo de interés, porque si no los bancos, en vez de prestar entre ellos, se prestan entre las federales. Es decir, ellos sí que marcan al fin y al cabo el tipo de interés también. Fíjate y ya le dejo a Alberto, que es más importante el riesgo de contraparte para los bancos que el tipo de interés. Porque si los bancos, ¿cómo prestan? ¿Cómo prestan? ¿O cómo están incentivados a prestar? Uno, que hayan prestatarios que quieran apalancarse. Dos, que esos prestatarios sean dignos de crédito y que el interés que puedan cobrar compense el riesgo asumido y el capital que ponen. Es que eso yo creo que es más importante el riesgo de contraparte y más cuando el 60% de crédito que hace la banca en la sombra la hace en el eurodólar y en repos ocultos, en repos que son OTC, que no controla la banca central, que no, incluso con tipos en esos acuerdos por debajo de los tipos de interés de la banca. Por eso digo yo que no es tan importante el tipo de interés, que se centra mucho, el tipo de interés, sí quizás a corto plazo tenga más impacto, pero es más importante los QEs y los QTs. Tienen mucho más impacto en la economía o en los bancos de lo que pueden tener los tipos de interés. Eso es a lo que yo me refiero, que la gente, bueno, no lo entiende o entiende de otra manera. Yo lo que me refiero es siempre al QE y al QT, no a los tipos de interés. De hecho, ya estás viendo que cuando hubo la recapitalización fue porque se hizo una subida de tipos con QT. Y donde estuvo el problema fue en el QT, precisamente. Bueno, yo les voy a compartir una última lámina de que vale la pena verlo un momentico para hablarles. Este tema es de mercado, básicamente, pero un poco para verlo del momento. Y es lo de los insiders. La mayoría de los insiders están vendiendo de una manera increíble en este momento el mercado, específicamente. Mala señal, Alberto. Mala señal, eso es muy mala señal. Sí, muy mala. Solamente eso era lo que quería mostrarles, ya como un poco para tener como la foto del momento. Los insiders están vendiendo mucho, están distribuyendo. Para mí son señales claras de que esto es un proceso que va a continuar. El proceso de ajuste lo vamos a ver en los próximos meses con más fuerza. Estamos en el lull. Los surfistas le dicen lull a ese periodo donde el mar se pone en calma antes de que venga el set gigante de olas. Y puede poner a la gente, te agarra desprevenido, ¿no? Y te puede generar digamos, complacencia. Entonces, ahorita creo que estamos en un periodo de complacencia. Yo creo que hay que ir con cuidado, más nada. Si son traders, nuevamente el mensaje es su mandato y los días cambiarán, irán largo, irán corto, pero si se van a posicionar de cara al mediano y largo plazo, incluso la planificación fiscal, incluso la planificación de vida, el tiempo, lo que se va a hacer en la familia, lo que se va a hacer con el trabajo, lo que se va a hacer de cara al... Ahí sí hay que pensar acerca de dónde estamos parados, porque no podemos volvernos locos, no podemos dejarnos engañar tampoco por el momento, porque salgamos y veamos un restaurante lleno de gente o vayamos a una discoteca y la gente esté así. Bueno, así estaban también en 1929, sí. en agosto del 29, así también estaban en todos los periodos de la historia. Hay evasión, negación, complacencia, etcétera. Nosotros tenemos que pensar como padres responsables de familia y entender que hay señales claras que, aunque no se materialicen hoy, sí requieren acciones de gestión de riesgo desde hoy. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de nuestra acción, ¿qué podemos hacer?
Bueno, señores, hay que ahorrar, hay que entender que no hay que gastar plata en cosas que no se necesiten, hay que cuidar el trabajo, hay que construir, hay que seguir trabajando, hay que cuidar la salud, hay que hacer, porque los tiempos no son de vacas gordas, los tiempos son de vacas flacas y probablemente van a ser prolongados durante un rato más, aunque no lo veamos. Sí. La calle es malísima señal, ¿eh? Siempre ha estado Sí, muy... La calle es malísima señal, ¿eh? Es que las terrazas están llenas. Mucho cuidado que en el 29, 2008, 2000 estaban repletas. Argentina antes del Sí, Corralito también, estaba a petar los restaurantes, la sí, venta de sí. coches por las nubes y al día siguiente un Corralito. Yo esto lo he comentado con Alberto, quizás por incluso la prensa ya vemos como oculta o trata de ocultar, pero los consumidores es, digamos, el último eslabón y el que menos informado está de la situación económica. Y yo siempre hablo de un concepto que me lo saqué yo de la manga, pero bueno, la tasa de reposición de locales, es decir, si los locales quedan vacíos, si cada vez hay más locales vacíos, si se tardan más en que vuelva un negocio, cuánto dura el negocio, etcétera, etcétera, y comparar y verlo. Si estamos viendo que la mayoría de locales están empezando a quedarse vacíos a pie de calle, eso es mala señal. Por mucho que veamos consumo, etcétera, eso es muy mala señal, porque es decir, están negocios cerrando y va a haber despidos. Y tarde o temprano eso se va a ver reflejado. Sin Sí, duda. sí, cuando ya hay quiebras y despidos es la fase final. Yo lo digo ya es la fase de depresión, ¿no? Aún no hemos llegado, pero hombre, yo estaba viendo ya la tasa de morosidad que está aumentando, aún no están niveles peligrosos, pero en la banca y también muchos, el fondo inmobiliario también, que está empezando el sueco, es una barbaridad lo que pasó hace 2 semanas. Y cuidado porque ahí ya cuando llegan los impagos es cuando los acreedores, que son los bancos, empiezan a tener problemas y solo falta que se le añada eso al sector bancario, la verdad. Así es. Si queréis, respondemos unas preguntas antes de... Porque tú te tienes que ir a sobre -10, ¿no, José? Sí, tengo Vale. otra conexión ahora, sí. Vale, pues entonces si quieres, creo que no hay muchas preguntas. Contestáis vosotros a las preguntas, ¿vale? Yo os las pongo. Y dice, si tenemos un rebote del precio del petróleo, ¿podría llegar el bono americano a 10 años a los en torno de los 4,75-5? Yo vamos, me costaría ver el bono a 10 años en esos niveles. Ya estamos cerca de la tasa terminal, lo tenemos al 3,7 si no me equivoco, ¿no? 3,8. No, me costaría mucho ver. De hecho, yo tengo posición ya en el mercado de bonos creyendo que estamos cerquita ya de la tasa terminal. Pero bueno, no sé qué opinas, Alberto. Sí, bueno, yo la verdad es que no veo sostenible primero habría que ver de qué dimensiones estamos hablando del precio del petróleo, ¿no? Digamos un worst case escenarios, el mundo va a la guerra, hay unas interrupciones en el precio del crudo y el precio del crudo se dispara otra vez a $140. Bueno, ahí estamos hablando sí ya de otra cosa y seguramente estaríamos viendo, pero ese no es un escenario base. No es lo que creo, más bien como lo dije, yo creo que el petróleo paulatinamente va a seguir bajando en temas de precio, pero si tuviésemos un escenario apocalíptico de esa naturaleza, donde el precio se disparara por arriba de los 120, $130 el barril, como estuvo en el calor de la invasión de Rusia a Ucrania, sí que, bueno, pudiéramos ver una afectación importante en la tasa, pero ahorita yo tampoco lo veo. En todo caso, más bien veo que los bonos van a estar relativamente estables, aunque cuidado con septiembre, como lo viene advirtiendo Diego, y en un escenario de problemas de liquidez. Yo tengo cuidado con Europa. Europa a mí me preocupa. Yo creo que no ha descontado tanto. O sea, yo creo que eventualmente hacia finales de año, el año entrante, podemos tener ruidos en el mercado de deuda europea de nuevo. No, quizás no ahorita, pero sí un poco más adelante. No sé cómo eso sistémicamente puede afectar también los bonos a 10 años. Pero bueno, digamos que yo ahorita preferiría estar en renta fija, preferiría estar en bonos en este momento, en un entorno posiblemente deflacionario o recesivo, más que en un entorno inflacionario como el que teníamos hace un año. Yo preferiría estar en bonos ahora que en renta variable, sin duda. Estoy de acuerdo. Otra pregunta de Antonio Dávila. Y por otro lado,
¿cómo veis la debilidad del yen frente al dólar, al franco suizo y al dólar australiano? Bueno, hemos tenido la reunión hoy del Banco de Japón y nada de nada. Ahí me ha decepcionado porque tenía esperanzas en que Ueda cambiara un poco algo, pero no. Ha mantenido el discurso muy suave y parece que nada, que no va a virar nada de momento la política monetaria, a pesar de que lo que dice el espectador, ¿no? Que estamos viendo una depreciación brutal del yen, que esto es, si se hace crónico, es malísimo para la economía, ¿no? Mucha gente defiende que es bueno para el sector exportador, eso es una falacia tremenda, ¿no? Hace al sector exportador dependiente de esta ventaja competitiva y lo acaba machacando también. Y también es muy malo porque crea escasez, ¿no? Lo que se produce internamente se tiende a exportar y al final también para la gente que vive dentro, si quiere comprar fuera, se encarece todo, ¿no? Una depreciación crónica de una divisa es muy mala y es lo que está cayendo Japón, aparte de que tiene la inflación, aunque no creo que sea muy grave esa situación, porque si el comercio mundial cae, pues al final acabaremos todos en esa espiral desinflacionaria, incluso deflacionista, ¿no? Pero la depreciación del yen sí que la veo peligrosa y no parece que el Banco de Japón esté haciendo nada para cambiarlo. Kuroda ya sabíamos que no iba a hacer, dejó un mandato, desde mi punto de vista, terrorífico y Ueda, de momento, el nuevo gobernador, pues no ha cambiado nada y a mí, personalmente, me ha decepcionado bastante, ¿no? He estado leyendo el informe esta mañana y, bueno, pues parece que continúa con la vía política que se ha demostrado que además no genera crecimiento, ¿no? Así que Japón tiene mala pinta también. Sí, Japón macroeconómicamente no tiene buena pinta. Esta tendencia del yen yo creo que eventualmente podría cambiar si se exacerba, por ejemplo, a nivel geopolítico, se calienta la zona fuerte y hay una corrida por miedo y refugio a yenes eventualmente en la zona de Asia. Eso no está ahorita, hay una vuelta a normalidad. Yo no sé si están haciendo un colchón previendo un año complicado. Yo el 2024 lo veo complicadísimo en la zona de Asia desde el punto de vista geopolítico. Entonces, yo creo que eso puede generar... Me da risa, tienes ahí el gato que está ahí. Sí, el gato. Ya la cola blanca, por ahí. Yo la cola, sí. Sí, yo lo tengo aquí también, pero no sale de cámara. Puede haber un cambio, pero no. Ahorita estamos en ese lull de normalidad y que además es una propela también para el tono especulativo que hemos visto en los mercados en líneas generales. Esa depreciación del yen también ha ayudado un poco a que el clima especulativo continúe, pero pues pudiera eventualmente cambiar si las variables de riesgo cambian. A ver. Ahora, Fernando Gamer, ¿no os parece que la bolsa está anticipando una reducción de tipos de interés sin descontar el colapso crediticio que sería su causa? Sí, totalmente. Es precisamente lo que está descontando la bolsa. Por eso, si pensamos que puede haber recesión o cierto evento crediticio, tendrá que deshacer un poco esa expectativa que ya está cotizando. Y aquí es donde entra un poco la valoración macro de cada uno, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que está descontando a día de hoy la bolsa es ese escenario. Sí, hay un gráfico que yo no publiqué, pero que es interesante verlo. Y es que, por ejemplo, la volatilidad de la bolsa tiende a ser muchísimo más fuerte justamente después del pivote o de que inicie una pausa en el ciclo. O sea, mucha gente tiende a pensar que la volatilidad se debe incrementar en el proceso de subidas de tasas, pero cuando las tasas se estabilizan o pivotea la Fed y deciden reducir tasas, se materializa la reducción, es cuando más volatilidades vemos en los mercados. Pasó en el 2008, pasó en el 2001. O sea, agarren un gráfico del VIX y pónganle un gráfico de las tasas de interés en Estados Unidos, del rates de la Fed, y van a darse cuenta que cuando las mayores subidas del VIX están asociadas a periodos de caída en las tasas. Entonces, sí, se adelantan, pero cuidado con el adelantar, o sea, con la foto, porque desde lo que hemos hablado, desde la perspectiva de inversión, ¿qué es lo que significaría un periodo entonces ahora de materialización de pivote de la Fed? O sea, desde el punto de vista material, no es que los mercados pueden seguir subiendo, sino que eventualmente ahí es donde se materializa el riesgo y es donde tenemos las caídas mayores. Así que hay que tener cuidado con esa foto. Así creo que no hay más preguntas. Si queréis
comentamos alguna cosa más, si queréis comentar algo más. Bueno, yo pues creo que ha quedado un poco clara la postura, ¿no? Cierta prudencia, sobre todo con ese perfil inversor, ¿no? Como decía Alberto, un trader es otra historia, ¿no? Toma sus posiciones, sale, entra, rota, pero de cara al inversor, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si de cada 3, 4 años estos son unos múltiplos atractivos, ¿no? Yo nunca digo de deshacerte la posición total, pero sí de quitar ponderación, quizá, ¿no? Diversificar un poco. Yo estoy de acuerdo en que el superciclo de commodities va a llegar en esta década, porque espero una década con cierta inflación crónica, porque esto siempre ha sucedido, ¿no? También hay que mirar un poco la historia cuando los países superan el 100% de deuda sobre PIB, recurren a la inflación para diluir esa deuda en términos reales. Entonces, de forma intencionada la van a crear. No inflaciones, creo que tan disparatadas como las que vimos post-COVID, pero sí una media que quizá lo tengamos bastante por encima de ese objetivo del 2%, y en esos entornos, evidentemente, las commodities tienden a tener mejor performance, ¿no? Eso que las bolsas, y creo que tener parte de posición en commodities es interesante, Creo que vamos a ver cierta lateralización de las bolsas, estamos en unos múltiplos creo que exigentes. Además, hay mucha renta de las familias. Esto es una cosa interesante, también un gráfico que compartí en Twitter. Mucha renta de las familias a día de hoy posicionada en riesgos. Siempre que hemos tenido esto han sido previos a ver cierta lateralización o cierta época de baja rentabilidad en bolsas. Creo que el entorno macro es complicado, tanto a corto como a medio y largo plazo, después del buffet libre que nos hemos pegado en la época de la gran moderación. Vamos al entorno de proteccionismo, lo hemos hablado, el tsunami que estamos viendo geopolítico, ¿no? Comentaba Alberto, interesante, ¿no? Un clima incluso para que nazca esa llama de posibles guerras. Toco madera que eso no suceda, pero bueno, hay que valorarlo, evidentemente. Y entonces hay que plantear una cartera que cubra esos riesgos. Todos son planteamientos. Y no digo de desinvertir, evidentemente todo en bolsa, eso es apostar contra la economía y creo que es una cosa muy nociva. Yo siempre mantengo parte de mi cartera en bolsa, pero sí rotar, valorar mercados emergentes, valorar commodities en este posible superciclo, derivado de esa década inflacionista que podemos tener orquestada por los propios gobiernos, que nunca lo dirán, pero son los que la crean. Y bueno, también el oro, por ejemplo, es un activo que yo considero interesante, que es una cobertura frente a la represión financiera. Y bueno, pues diversificar y tratar de protegerse, porque la inflación que va a tener del 3-4% en un periodo de 10 años es que destruye el poder adquisitivo. Ya lo hace el 2%, imaginaros si al final tenemos una década con un 3,5, un 3,6, un 3,7, es que la destrucción del ahorro si no se invierte, es tremenda, ¿no? Entonces es necesario educarse financieramente, valorar escenarios y en ese sentido, pues desde mi punto de vista, tener el 100% en renta variable, si sobre todo tu escala temporal es de 5, 6, 7 años, no son 30, si me refiero son 5, 6, 8 años, creo que es arriesgado ahora mismo por ponderar todo. Opinión personal, como siempre, no es un consejo de inversión, simplemente comparto un poco mi tesis. De acuerdo. Sí, yo también. Yo creo que es un tiempo especial de transición en todas las áreas, transición en los mercados, transición política, transición en los modelos, en la sociedad. Es un tiempo de discusiones, un tiempo donde hay temas el sentimiento está exacerbado. Yo diría que si, digamos, estamos en esa situación, yo, en mi opinión, tomen las cosas con calma. La bolsa no los va a salvar de nada, todo lo contrario, eventualmente. Ahorita estamos en un periodo, para mí, puede ser un periodo de confiscación de riqueza. Cuiden su trabajo, cuiden su ahorro, cuiden su familia, cuiden su salud. Vean, entiendan lo que está pasando, sean conscientes de lo que ocurre. Van a venir oportunidades. Yo no las veo en este momento de cara al largo plazo, al mediano plazo. Veo un riesgo en el corto plazo, pero tampoco tengo un revólver en la cabeza para entrar al mercado ya y no sean presos del FOMO. Vean las cosas con cabeza fría. Y por supuesto no arriesguen más de lo que pueden arriesgar, señores. No entren en ese frenzy especulativo y después salgan con las tablas en la cabeza cuando tenemos frente a nosotros posiblemente tiempos duros económicos en los próximos meses. Así que no es un juego lo que estamos hablando, es realmente una situación en la que
va a haber personas que van a perder su trabajo, y yo creo que, porque así son las recesiones, así son los periodos de ajuste, guarden poder de compra para que puedan luego prudentemente y con mucha humildad aprovechar los descuentos. Pero en este momento vayan con calma. Eso es todo lo que yo les tendría que decir. Sí, y aparte lo que dices tú, Alberto, que decís José, que claro, cada uno tiene que ver sus condiciones personales. Esto es algo que siempre se habla, esto de siempre hay que estar invertido, etcétera. Es que eso depende de tu perfil. Si puedes tener dinero que te sobra o que tienes ingresos que vives muy bien y puedes meter a largo plazo pensando en bolsa, es una forma, pero la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad. Y claro, hay que pensar mucho en las situaciones personales, es decir, no todo es bolsa. Hoy estás bien, mañana te puedes que te divorcies de tu mujer y haya un problema, después de Sí. partir la casa y todo esto, que pierdas tu trabajo porque viene una recesión. Y claro, imagínate tú que tienes ahorrado 100.000 euros, lo metes en bolsa y se te cae y pierdes un 75%. Y tienes problemas, yo qué sé, de que te divorcias o que no puedes pagar la hipoteca y tenías ese dinero para pagar la hipoteca o amortizarla y quitártela de encima. Entonces, mucho ojo, porque hay muchas veces que no sé, que estos temas, en temas de muchos canales que hablan de comprar Bitcoin o que te hablan de comprar acciones, pero nunca se centran en la situación personal de cada uno. Y yo creo que también hay que empezar, o sería responsable por muchos de los que están vendiendo cursos, ya sean cursos o dando recomendaciones, pues y centrarse también en este tema porque es fundamental, porque puedes llevar a la ruina a muchas personas, puedes dejarlas directamente a la ruina, aunque al final bien es cierto que eso es responsabilidad de cada uno, hacer las cosas. Por mucho que nos digan, al final la decisión la tomamos nosotros. La gente tiene que empezar a ser responsable, tiene que pensar que la bolsa o cualquier mercado financiero estás compitiendo muchas veces no solo contra ventres brillantes o que tienen dinero a mansalva en muchas posiciones, sino que también contra máquinas de alta frecuencia, que eso también se olvida que en bolsa es muy, muy habitual. Entonces, hay que tener mucha calma, como bien dice Alberto, no querer entrar como sea porque estamos viendo que están subiendo las acciones. Yo no estaba en acciones y he comprado hace 2 semanas muy pocas, con un stop muy ceñido porque no me fío mucho. Si me sale bien, me sale bien. Tampoco voy a arriesgar mucho porque compré unos niveles interesantes y nada más. No podemos pretender que todos somos Warren Buffett o que todos somos Stalin Druckenmiller o cada uno tiene sus condiciones personales Sí. y mucho ojito con hacer caso a todos estos mensajes empujando a entrar en bolsa, porque también hay mucho que está interesado o que tiene intereses. Y solo os voy a mostrar a los espectadores y a vosotros, José y Alberto, os voy a mostrar para que veáis estos repos NCCBR, estos repos bilaterales no compensados, es decir, el OFR, que es un organismo que tiene todo tipo de estadísticas de repos, etcétera, y de temas de economía, y vais a ver el volumen aproximado que hace, porque ha cogido, no sé si eran 48 distribuidores primarios dentro del repo para dar datos, y fijaos, porque una frase que yo siempre he dicho, lo que te mete en problemas no es lo que tú ves, sino lo que tú no estás viendo, y os voy a enseñar el volumen para que veáis la bestialidad de volumen que más o menos el OFR calcula de estos repos bilaterales no compensados. Fijaos que es casi el doble del mercado de PV, que es el repos bilaterales compensados. O sea, fijaos lo que no sabemos que se está negociando, no sabemos cuánto de apalancamiento hay ahí y si esto peta, si esto hubiera un problema, toda la banca en la sombra se metería en problemas y ya veremos cómo también maniobrarían los bancos centrales con ello. Vale. Bueno, yo creo que el tema del riesgo, manejar el riesgo siempre es un tema. Un poco para cerrar, yo siempre pienso, y esto no tiene ninguna connotación religiosa, Noé empezó a construir el arca antes de que empezara a llover. Es, La verdad es que el trabajo lo tenía que hacer antes,
porque una vez que comienza el diluvio ya no tienes nada que hacer. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de ser conscientes, tomar acciones, no volvernos locos. No se trata de shortear el mercado ni de hacer nada especulativo. Se trata de ponderar las ideas y tener unos mecanismos de acción en función a escenarios planteados. Más nada, ir con calma y ordenar la casa. Eso es todo. Creo yo que es el mensaje, al menos un poco lo que hemos hablado, es actuar con responsabilidad. Y luego que, ya con esto ya cierro, es muy importante lo que habéis dicho de que cada persona es un mundo, ¿no? Siempre se tiene que evaluar, yo siempre digo 5 cosas, ¿no? La escala temporal, básicamente la edad que tiene cada uno, la versión a la volatilidad, las rentas que tienes del trabajo, el patrimonio que tienes y luego las obligaciones o deudas. Entonces, cada uno tenemos nuestra propia vida y en función de eso tendremos que tener una cartera pues, más conservadora, de más riesgo. Entonces, no hay nunca una inversión adecuada para todo el mundo. Cada persona hay infinitas carteras, entonces cada uno tiene que evaluar su perfil y en base a eso ejecutar, ¿no? Por eso siempre que se hacen este tipo de eventos, de streamings, es para compartir ideas y tal, ni mucho menos es nunca para aconsejar, porque no se puede, porque no conocemos la persona que está al otro lado. Entonces tiene que ser cada uno el que tome esa decisión. Yo siempre digo en base a estas 5 cosas, hay más variables, pero por lo menos tener claras estas 5 factores. Por eso, para terminar, desde aquí, todo lo que hablamos, no tomarlos como predicciones, porque alguno me lo ha echado en cara que son predicciones, cuando no estoy haciendo predicciones, estoy dando información, estoy dando análisis para que la gente pues tenga información variable incluso para prever o incluso intuir o incluso prepararse, porque las cosas no están tampoco tan bien como se están poniendo. Entonces, esto es, de hecho, mi canal es eso, dar información, no va solo enfocado a bolsa, sino a más aspectos, como os comentaba. Hice un programa de inteligencia artificial que no tiene, aunque tiene que ver, no es básicamente de economía, y es esto, pues que la gente por lo menos tenga información, traer gente como vosotros, José y Alberto, de nivel, para que la gente por lo menos tenga ese concepto y después por lo menos que no vaya a ciegas y no vaya comiéndose, pues que le están diciendo tienes que entrar en la bolsa porque está todo subiendo, y pueda pensar por sí mismo si es así, si no es así, etcétera. Vale. Bueno, pues nada, agradeceros a Alberto y a José por estar hoy en el directo, como siempre. Pues estáis invitados a volver a otro directo. Ahora ya están siendo más debates. No sé si repetiremos los mismos o habrá más invitados o serán diferentes. Y nada, estáis invitados. Pues cuando quieras, bueno, tío. Alberto, un placer estar contigo de nuevo y ya tenía ganas de debatir contigo, así que un auténtico placer, Igualmente. Gracias por la invitación, Diego, y un placer tener esta conversación con ustedes de mucho nivel, con mucho respeto en las ideas y en las visiones, como debe ser. Y bueno, les mando un fuerte abrazo desde acá de Venezuela. Espero que estén muy bien y bueno, dispuesto a conversar cuando tengamos otro directo y otra oportunidad. Un abrazo. Perfecto. Y muchas gracias a los espectadores que han estado hoy en el directo. Seguramente en diferido habrá muchas más visualizaciones y nada, pues nos vemos, creo que hasta el sábado que viene no voy a tener otro directo, así que paséis buen fin de semana y lo mismo Alberto y José. Igualmente, un abrazo. Chao. Venga, chao, hasta luego amigos, chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.